que ir todo por ahí Junípero, bajar por el refugio y llegar a Bolaños, porque ahí es mi destino. Entonces el día martes salgo y no contaba con que había un accidente en esa calle, en ese libramiento. Entonces yo me metí por una colonia que está atrás de mi colonia, pero es una colonia que no está empedrada, hay puro lodo, y eran las 7:20 de la mañana. Entonces yo iba bien, dije, no, sí llego, me voy a ir por otro atajo, que no sé qué. Pues me metí por esa colonia que no conocía y me quedé atorada en el lodo, hermanos. En una calle con lodo, con baldío a un lado y con bodegas en renta del otro. Estaba solo y era bien temprano, y yo así, y yo con el niño. Entonces, ese día en la mañana, pues obviamente comienzas tu día, ¿no? Dices, Dios, gracias. Y el coche no salía, yo estaba sola. Me bajo del coche a empujar, ¿no? Pues el lodo me resbaló, ya estaba toda manchada. Entonces me entró un poco de temor, un poco de angustia. ¿Por qué? Pues porque estaba sola, era muy temprano, el coche estaba atascado completamente, había un balde a un lado, era una colonia que no conocía. Entonces, pues ahí me entró esa preocupación, ¿no? Esa angustia de decir, ¿qué hago? No traía pila, para colmo, traía como 2% de pila, y dije, ¿qué voy a hacer? Estoy aquí atorada en San José el Alto, en una colonia, quién sabe dónde, ¿no? Entonces, me acuerdo que Aaron me decía, yo te ayudo a empujar. Le digo, no, ¿y por qué me vas a andar ayudando? Tú nada más te vas a batir, ¿no? Te vas a manchar de lodo. Y pues total, me acuerdo que me subí al coche, y el volante, como había agarrado el lodo con las manos, así según yo, es que para quitarle el lodo a las llantas y lo más que pudiera, estaba todo batido de lodo adentro. Y me acuerdo que le dije a Dios, sácame de esta, Dios, sácame de esta, porque no sé qué voy a hacer. Ya el niño ya no llegó a la escuela, pero yo no puedo estar aquí. Entonces aceleré, no sé cómo le hice, el coche empezó a dar muchas, la llanta, ya ve, y el lodo a salpicar por todos lados y así. Entonces, pues total me eché de reversa, no sé cómo le hice, el coche empezó a avanzar y me pude meter a una calle que estaba así a un costado. Y total salí y dije, ay, Dios mío, y me dice Aaron, ¿ya ves cómo Dios sí nos ayudó? Le digo, sí, ¿verdad? Porque Dios siempre nos ayuda, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, pues sí, obviamente estaba toda espantada, toda manchada, pues me regresé a cambiar y yo le dije a Dios, gracias porque una vez más puedo reconocer y saber que tú eres bueno y que tú nos amas y que tú tienes cuidado de nosotros y estás al pendiente de nuestras necesidades y de todo lo que nos pasa, porque son situaciones que uno no planea, ¿verdad? Pero pasan, hermanos. Y yo les quiero hablar en esta mañana. Yo le puse a este mensaje, le puse un día a la vez. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido un poquito abrumados, hermanos, por algo que no está en nuestro control? O inclusive, ¿cuántos de nosotros no vemos claro la dirección a donde vamos? A lo mejor Dios nos dijo, o Dios nos dice, salte de ahí, y te sales, pero aún no has llegado al destino o a la promesa que Dios te ha dado, ¿verdad? Todos tenemos promesas que Dios nos ha dado, porque todos somos sus hijos. Entonces, en muchas ocasiones, el temor, la duda, la desesperanza, pues no vemos claro, llevamos mucho tiempo con una situación o con un proceso, con una necesidad, y no vemos claro, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de Moisés, cuando Jehová sacó a su pueblo de Egipto a través de Moisés, su siervo, entonces ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Y duraron mucho tiempo en el desierto, y a lo mejor ellos en el desierto no veían claro aún su destino, no veían clara la promesa de Dios. Ellos pues siempre estaban murmurando, como veíamos hace 15 días con Johnny, ¿verdad? La predicación, ¿no? Quejándose, murmurando contra Moisés, murmurando contra Jehová, porque no veían claro. Entonces Jehová quiso preparar a su pueblo, Jehová quiso prepararlos para la tierra que les iba a dar, pero era un proceso, era progresivamente, no les iba a soltar la bendición de, ay, ya, órale. Y vamos por favor a Éxodo 13, 17 y 18. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así, quiero que leamos esta parte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Yo cuando leía eso, yo dije, ay Dios, entonces obviamente había un camino más cerca, ¿verdad? Pero Dios no quiso llevar a sus 600,000 hombres por ese camino para que llegaran, porque no siento que viendo a los filisteos, que era un pueblo de guerra, porque las ciudades le temían a los filisteos, dijeran, no, vámonos de aquí y nos regresamos a Egipto a ser esclavos, ¿verdad? Entonces Jehová no hizo eso, Él los llevó por otro lado, ¿no? Todos sabemos la historia. Entonces la primera murmuración del pueblo de Israel fue cuando llegaron al Mar Rojo, ¿verdad? Y dijeron, híjole, ahí viene el faraón atrás de nosotros, ¿qué vamos a hacer, no? Fue la primera murmuración, fue lo primero que ellos sintieron miedo, ¿no? Ese temor que todos hemos sentido alguna vez cuando algo se acerca, ¿no? Cuando vemos que alguna noticia está por llegarnos, o cuando estamos esperando un diagnóstico médico, o cuando estamos esperando la respuesta de un trabajo, ¿no? Estamos con ese miedo, híjole, ay Dios, me sacaste de este trabajo, de este otro trabajo, y estoy desempleado y no sé a dónde ir, ¿no? Entonces vemos cómo luego que salieron de Egipto, pues empezaron a murmurar porque sintieron miedo, porque vieron cosas, ¿no? Entonces el pueblo no estaba preparado para recibir esa bendición, tenía que ser fuerte. Entonces sabemos que Dios lo libró, abrió el Mar Rojo y pudo pasar el pueblo, ¿no? Y dice Éxodo 14:31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, cuando vieron ese milagro de pasar entre el mar, creyeron a Dios. O sea, no les fue suficiente con que ya habían salido de Egipto para creer, o sea, todavía creyeron con este gran acontecimiento. Y bueno, después de eso, estoy introduciendo un poquito a lo que quiero llegar, hermanos. Después de eso, pues llegaron a otro lugar en donde ya tenían 3 días sin tomar agua, tenían mucha sed. Entonces llegaron al río el río amargo, ¿no? Las aguas amargas de Mara. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Pues le dijo a Moisés, avienta un árbol, y todas las aguas fueron endulzadas, ¿no? Entonces también otra vez Dios suplió sus necesidades, pero como tenían sed, volvieron a murmurar contra Jehová, ¿no? Entonces era un pueblo como lo de ahora nosotros, ¿verdad? También de repente medio murmuradores, medio quejumbrosos. Entonces, pero aún así Jehová los amaba. Yo me sorprendo de verdad cuán grande era el amor de Jehová por su pueblo. De verdad, yo leía los versículos, o leo la palabra de Dios y digo, pero Jehová tuvo misericordia, pero Jehová oyó a Moisés. Digo, ay Dios mío, o sea, es tan grande el amor, fue tan grande, y es tan grande el amor que tienes por nosotros. Entonces, sabemos que Él es todo, hermanos, y Él es nuestro Dios, el que quiere hacer con nosotros cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, quiero que vayamos, por favor, a Éxodo 16. Dios es nuestra porción, hermanos. Para que nosotros podamos cumplir las promesas o cumplir el propósito de Dios, nosotros tenemos que llenarnos de Él. Dice la palabra de Dios en Juan 3:35, dice, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vamos a ver en Éxodo 16 lo que dice. No sé si alguien me puede ayudar a leer. Éxodo 16 del 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Podemos apreciar nosotros un pueblo que ya no quería ser esclavo. Por 430 años estuvieron en Egipto y fueron esclavos. Entonces podemos ver un pueblo que cuando estaban siendo esclavos, ellos clamaban a Jehová, y ellos tenían la certeza de que iba a venir un Salvador a sacarlos de la tierra de Egipto. Pero también vemos a un pueblo que cuando viene el hambre y viene la sed, empieza a acordarse de las delicias de Egipto, pero no se acuerdan de que eran esclavos, ¿no? No se acuerdan de que, ay, ¿te acuerdas cuando nos sentábamos en la fogata a hacer bombones, a la carne? O sea, se acuerdan de eso, pero ¿por qué no? Oye, ¿te acuerdas cuando nos daban latigazos?
no, yo no quiero regresar ahí. ¿Por qué no decían eso? ¿Por qué? Pues porque nada más se enfocaban a lo que si su necesidad en ese momento era hambre, pues allá teníamos de comer. Si tenían sed, no, pues allá teníamos agua. Pero no se acordaban de lo malo que les iba ahí, de que en realidad ellos eran un pueblo esclavo. Y en la antigüedad, pues ya ven cómo trataban a los esclavos, ¿no? O sea, ellos los azotaban, eran jornadas laborales muy extensas, no descansaban, las mujeres, los niños, y era feo, hermanos, pero se acordaban de las cosas buenas de ahí, ¿no? Y murmuraban contra Jehová. Entonces, era un pueblo que a pesar de ya tenía 2 meses y medio fuera de Egipto, ¿verdad? Y seguían con todo, ¿verdad? Con sus murmuraciones. Entonces, yo analizaba en mi corazón y digo, ¿cómo esto se asemeja mucho a nosotros como cristianos? Cuando Dios te rescata, o cuando Dios te trae nuevamente a los caminos de Dios, o cuando estás pero te desvías y regresas, como muchas veces dices, ay, quisiera uno regresar, ay, es que ahí sí podía. Yo me acuerdo, yo he escuchado varios comentarios que dicen, no, yo cuando me iba a los bailes, no, yo me sentía, o sea, se acuerdan de esas cosas, pero tal vez no se acuerdan de que estaban cautivos bajo la acechanza del enemigo, no estaban cautivos todas estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas veces que cuando nuestra necesidad es más grande de lo que hay, empiezan las quejas. Y muchas veces nosotros, cuando no hay trabajo, híjole, tenemos una deuda, ¿no? Necesito pagar, no, pues no hay. Ay, Señor, ¿por qué me salí de ese trabajo, no? O necesito comprar esto, híjole, no hay, ay, Dios mío. O sea, a lo mejor no es un clamor, es una queja, y es diferente. Y en estos versículos, Jehová dice, Jehová escuchó las murmuraciones del pueblo. No dice, Jehová escuchó el clamor y la oración del pueblo, porque no era oración, era queja, era una murmuración, ¿no? Y aún así Jehová lo escuchaba, ¿no? Sabemos que la intención de Dios nunca fue sacar de su pueblo de Egipto para que murieran. Jehová, o sea, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no nos quiere ver en la condición en la que estamos. Él nos quiere ver que estemos progresando. Él quiere que nosotros no estemos estancados, hermanos. No nos estanquemos. Entonces, sigamos leyendo, por favor, Éxodo 16. Quiero que cuando lo lean se lo imaginen, hermanos, porque yo lo leo y me lo imagino la historia y digo, wow. Imagínense tanta gente y un hombre que es tartamudo y su hermano, qué complicado, ¿no? Entonces sigamos leyendo Éxodo 16 del 4 al 9, hermanos. ¿Quién lo tiene? Lo puede seguir leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día preparan para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Para qué vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque vosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Amén. O sea, Dios les iba a dar de comer, el maná del cielo, ¿verdad? Dios les iba a dar alimento porque tenían mucha hambre y eran muchas personas. Entonces, este pueblo tenía que aprender algo, hermanos, a confiar de que Jehová, su libertador, iba a suplir todas sus necesidades. Tenían que aprender a confiar. Pero nuestra relación con Él tiene que ser genuina, hermanos. Para que nosotros podamos confiar en Él, tenemos que tener una relación con Él. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no conoces? Entonces ahí vemos un pueblo que no conocía a su Salvador. ¿Por qué? Pues porque estaban murmurando cada rato, ¿no? Entonces tenemos que aprender nosotros como cristianos a tener una relación genuina con Él. Jehová le dijo a su pueblo que tenían que recoger una ración diaria, ¿no? Voy a mandar el maná y tienes que recoger diario una ración. Y más adelante en los siguientes versículos, es que está un poco largo el capítulo, pero está muy interesante, dice el 12, vamos a seguirlo leyendo. Y he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos con otros: ¿qué es eso? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os dará de comer. Jehová les dijo: tomen una ración diaria, ¿no? Entonces, y al sexto día tienen que tomar doble porción. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los judíos el séptimo día no podían trabajar, no podían hacer nada. Entonces tenían que recoger su ración, pero al sexto día su doble porción para tener para el día de reposo. Entonces yo aquí lo asemejo un poquito en cómo Dios nos pide, nos dice a nosotros también que tomemos una ración diaria, hermanos. Nosotros tenemos que, yo lo veo por mi vida, que a veces me preocupo por tantas cosas que puede pasar en el mañana, o qué pasé, y me empiezo a acordar de Egipto, me empiezo a acordar de todo lo que he pasado, ¿no? Hay algo que se llama memoria selectiva, ¿no? Entonces tenemos el poder de seleccionar lo que queremos recordar, y este pueblo recordaba no lo malo, como dijimos, no recordaba los latigazos, recordaba las cosas de comer, la bebida, en cómo estaban ahí, a lo mejor las alhajas y todo lo que tenían ellos, ¿no? Ellos recordaban todo eso. Entonces Jehová les dijo: tomen, les voy a suplir su necesidad, pero quiero que tomen una porción diaria, no que te atasques, ¿no? O sea, órale, porque qué tal si mañana no hay, por estar todos afanados por el mañana. No, tu porción diaria, y con esa va a ser suficiente, ¿no? La provisión no es luego, es para hoy. No podemos, hermano, algo que me quedó tan grabado, no podemos pelear las batallas del mañana con las fuerzas de hoy. Tenemos que pelear la batalla de hoy con las fuerzas de hoy. Pero si hoy no tienes fuerzas, porque no has buscado a Dios, porque no has buscado tu ración diaria, entonces ¿cómo vas a salir victorioso? Vamos a ser iguales, y el día de mañana igual. Entonces Dios nos pide y nos manda a que nosotros Él nos manda tomemos esa porción que Él quiere, ¿no? Él es el pan de vida, y el maná era algo simbólico, ¿no? De que era Jehová entre el pueblo de Israel. Sigamos leyendo, hermanos, Éxodo 21. No sé si alguien lo pueda leer. Del 21 al 30. Alguien con voz fuerte. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno. Todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni se herió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Amén. Yo lo que estaba leyendo es que el maná era un excelente platillo, ¿no? Cubría todo lo básico y lo necesario en nutrientes para su pueblo. De hecho, se podía preparar de distintas formas y tenía un sabor dulce. Entonces, era un gran platillo, era un buen platillo, hermanos, el maná, ¿no? Entonces era suficiente. Ellos no necesitaban otra cosa, Dios les dio lo que ellos necesitaban. Inclusive ahí dice que todos tomaban su porción diaria. Imagínense una persona grande o un hombre grande, pues agarra más, ¿verdad? Y a lo mejor alguien chiquito agarra menos, pero era suficiente.
para ese grande, eso que agarró mucho es suficiente y para el pequeño es suficiente. O sea, todo lo que Dios nos da es suficiente, hermanos. ¿Por qué? Pues porque dice la palabra de Dios que Él es más que suficiente. Entonces, aquí vemos que era una comida excelente. No era aburrida, no era monótona, no era, pues sí, porque se podía preparar de distintas maneras, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, el maná pues debía ser recogido cada mañana y pues ellos lo preparaban. Aquí vemos, hermanos, que Dios es nuestro proveedor, ¿no? Sabemos que Él nos provee de todas nuestras necesidades, pero Él también es nuestra provisión. ¿Y qué pasa si no hay de comer, hermanos? ¿Qué pasa si a lo mejor no hay nada? Él es nuestra provisión. Te alimentas de la palabra y Dios va a suplir tus necesidades. Como en una ocasión decíamos, no, Dios es nuestro sanador, bueno, y si no te sana, ¿qué? Él va a seguir siendo Dios, tu Dios. Si no hay de comer en este momento, ¿qué? Alabado sea Dios, ¿no? Como decimos, Dios da, Dios quita. Entonces, Dios es nuestra provisión, hermanos, y tenemos que aprender, y lo digo porque yo lo he aprendido, que Dios suple mis necesidades y Dios suplirá tus necesidades, cualquiera que sea, hermano, cualquiera que sea. Yo me impresiono de cómo Dios, a pesar de, yo digo a Dios, ¿qué hice para merecer tantas cosas, ¿no? Y es ahí cuando digo, es que es tu gracia la que nos da, es tu gracia porque uno no es perfecto, ¿no? Entonces, Dios me dio un trabajo, ¿no? Que yo no lo tenía contemplado, no estaba en mis planes, pero Dios sabía que lo iba a necesitar, porque tal vez yo me estaba afanando en ese momento por lo de ahora. Y no había visto el mañana, ¿no? Pero Dios sabía que lo iba a necesitar. Y ahora que yo veo mi situación, en mis recorridos con mi hijo, llevarlo, traerlo, yo digo, ¡ay Dios! Si no me hubiera dado ese trabajo, tal vez yo no sé qué hubiera hecho. O sea, Él ya conocía, Él es el futuro, hermanos. Pues Él es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces yo te recalco en esta mañana que no podemos pelear las fuerzas de mañana con las fuerzas de hoy. Tenemos que tomar nuestra ración diaria, así como el pueblo de Israel que tomaba, ¿no? Y aún así vemos, ¿no? Me da mucha risa porque y el séptimo día no vas a trabajar, ahí van a buscar su maná unos, ¿no? Los que son medio despistados, que a veces somos, ¿no? Medio despistados, y no, pues no había nada, no, es que tenías que el sexto día recoger tu doble porción. No sé si se habrán quedado sin comer, quién sabe, ¿verdad? Solo Dios, pero como a veces somos medio socarrones, hermano, no queremos hacer caso a lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, ¿y saben qué es lo más? Que yo siguiendo leyendo el versículo, ¿qué es lo más triste, hermanos? Que el pueblo, después de años, menospreció ese maná. Se aburrió, ¿no? Se aburrió de ese maná, y eso lo vemos en Números. Vamos a Números 11, del 4 al 6. Lo voy a leer. Fíjense lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjense. Digo, bueno, pues si era una comida tan completa, y yo me imagino que han de haber estado bien flacos todos, ¿no? Así bien esbeltos, pues imagínense, por 40 años dice que comieron este maná. Entonces yo creo que estaban bien nutridos el pueblo de Israel, pero otra vez deseando lo de afuera. Es que ellos comen carne, ¿no? Y es que en Egipto comíamos pescado. Digo, bueno, pues, ay Dios mío, ¿cómo no les consumiste ahí luego, ¿no? Digo, si vieron tantas maravillas, o sea, yo lo repito, ¿no? Y lo digo, bueno, si en el día eras una columna de nube y en la noche una columna de fuego, qué impresionante. Eso en mis días yo no lo creería si no está aquí, la verdad. Entonces, yo no creería que Dios abrió el mar rojo si no está aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra es real y es verdad. Entonces, el pueblo menospreció ese maná después de tiempo. Y bueno, esto se asemeja mucho a que nosotros, al no buscar a Dios, hermanos, al no buscar nuestra ración diaria, a veces nos olvidamos de Él y menospreciamos las bendiciones que Él nos da. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esa comunión genuina con Dios. Entonces, si sabemos que Dios es más que suficiente, hermanos, para cumplir nuestras necesidades, pues tenemos que venir a Él con una porción diaria, con una ración, en esa intimidad con Dios.
Pero a veces, hermanos, pues todo lo que nos pasa o todo lo que permitimos que pase en nuestra mente puede más, hermanos. ¿Por qué? Pues porque dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra. Y lo digo también por mí, porque no es fácil. Porque tal vez hemos dejado que la televisión, que las redes sociales, que todo lo que está a nuestro alrededor. Yo me impresiono al ver las noticias y ver tanta cosa, tantas manifestaciones, tanta cosa, y digo, Dios mío, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí, claro, siempre los hemos estado, ¿verdad? Sabemos, pero ahora más. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo todo lo que nos dice la palabra de Dios. Se ha corrompido todo lo que hay en el sistema, ¿no? Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero estamos llegando a esos tiempos. Entonces, digo, Dios mío, ayúdame a no alejarme de ti. Ayúdame, no quiero ser como ese pueblo de Israel. No quiero ser como ese pueblo de Israel que se quejaba y que otra vez venías tú a suplir sus necesidades y ellos seguían quejándose. Entonces, si nosotros no nos aferramos a esa porción diaria, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde? Hay tanta corrupción, hermanos, allá afuera. Entonces, Dios hablaba a mi corazón. Y cuando yo veía en Números que el pueblo despreció ese maná, dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, yo soy el pan de vida. Y era un símbolo, ¿no? En aquel entonces el maná en el pueblo de Israel, y lo despreciaron. Y nosotros, digo, Dios, yo no quiero ser como ese pueblo, porque al final de cuentas vimos con Johnny que no pudieron entrar. Se entraron muy poquitos a esa tierra prometida. Ellos ya tenían esa promesa, pero dado a sus murmuraciones, a sus quejas, a su falta de fe, a su miedo, no pudieron conseguir lo que ellos, en la promesa que Dios les había dado. Yo recuerdo un profesor que decía, que un día llegó y dijo, todos aquí tienen 10. Todos ya tienen 10, muchachos. Decían, ¿no? Dice, pero ustedes verán si lo conservan. Al final, yo les voy a poner lo que ustedes conservaron. Tienen que ser cumplidos, esto y esto. Y así Dios, la promesa ya está, hermano. Pero en ti está si en verdad ya te toca. O sea, te la ponen ahí en la boleta, si te la ganaste, ¿no? Entonces, así es igual, hermano. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa y tomar nuestra porción diaria, así como el pueblo de Israel. Entonces, dice Salmo 34:8, hermanos. Quiero que vayamos. Dice así, gustad y ver qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Entonces, si no nos acercamos a tener esa relación personal con Dios y reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pues hay que empezar, pero hay que empezar un día a la vez. No podemos, no sé si les pasa, a mí me pasaba, ¿verdad? Cuando yo sentía que le fallaba a Dios, pues más me quería alejar de Él. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo a que me rechazaran, porque había tantos pensamientos que el enemigo ponía en mí. Decía, no, es que tú ya no eres digna, Dios ya no te ama. Y empezamos con esos pensamientos. Pero no, hermano, Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que tomes tu porción diaria y que tú vivas un día a la vez. No podemos estar afanándonos por el mañana. Si tenemos tantas cosas, tantos proyectos, ¿a poco no? Cada uno tiene sueños, metas y anhelos, pero ahí están. ¿Y qué tal si nos morimos hoy? Ahí se quedaron, hermanos, en nuestros pensamientos, ya no. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de esa frescura de Dios, tenemos que tener una relación genuina con Él, tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello que no nos deja, hermanos, de toda queja, de toda murmuración como el pueblo de Israel. Y tenemos que confiar. Y yo digo, si nuestro Dios es el mismo ayer, entonces Dios va a hacer esos milagros. Si tú tienes una necesidad o tienes alguna alegría o lo que sea, Dios está ahí en medio, hermanos, y Dios te va a dar y te va a llevar de victoria en victoria. Como decíamos a un inicio, Dios nos sacó a su pueblo para que muriera en el desierto. Dios lo sacó porque les quería dar algo mejor, porque es lo que Dios quiere. Y nosotros también, Dios quiere darnos algo mejor, hermanos. No quiere decir que Dios te quiera dar una super casa, un super coche, tal vez sí, ¿por qué no? Porque no está mal.
pero Dios quiere que tú tengas una paz. Dios quiere que tú tengas una relación con Él para que el día de mañana, cuando Él nos llame, podamos todos los que estamos aquí escuchar esa trompeta, hermanos, escucharla y irnos todos. Yo me pongo a pensar y pienso en mi familia y digo, Dios, ¿y si no se van? ¿O si no me voy? ¿O mi vecino? ¿No? Entonces tenemos que tener esa relación con Dios para poder sentir lo que Él siente y para poder hacer lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Porque a veces ya basta de estar conmigo. Ay, es que yo. Bueno, ¿y los demás? Tenemos que buscar también el bien de los demás, porque a eso Dios nos ha llamado. Yo veo que yo estoy leyendo un libro que se llama Lucano, Médico de Cuerpo y Almas. Está muy bueno, hermano, se lo recomiendo. Entonces, es una novela del apóstol Lucas, ¿no? Entonces vemos cómo este apóstol, que es el que no conoció a Jesús personalmente, ¿verdad? Pero era médico. Entonces, cómo él, su relato o todas las entrevistas que él recopiló fueron suficientes para que hubiera un evangelio a nombre de él, ¿no? Lucas. Entonces, cómo él sentía amor y empatía por las personas. Él fue médico y él sentía el dolor y sentía mucha tristeza en su corazón de ver cómo los esclavos de aquella época los trataban como cosas. Entonces, él tenía esa misericordia por ayudar, pero también sentía que Dios lo había llamado a él también a algo, con un propósito. Y después todavía no lo termino, entonces no se los puedo terminar de contar, pero yo me doy cuenta que veo la misericordia que él tenía y decía, es que él no está solo enfermo por físico, él tiene una enfermedad del alma. Entonces habemos personas que estamos no solamente enfermos del cuerpo, sino enfermos del alma también, y como estamos enfermos del alma, se refleja en el cuerpo. Entonces, si nosotros como hijos de Dios estamos como el pueblo de Israel, ¿en qué momento vamos a poder ayudar a los demás? Pues no, estamos estancados. Recibimos a Dios en nuestro corazón y ya. Y hablamos de donde Él nos sacó, pero ya no hay nada nuevo. Entonces tenemos que empezar a vivir experiencias nuevas con Dios. Órale, hay que progresar, hay que cambiar. No solo, como les digo, no todo es material, no todo es ir y, ay, no manches, ya tengo un mejor trabajo y tengo mucho dinero y me está yendo mejor. No solo es eso. Eso es bueno también, hermanos, qué bueno, y me da gusto y me gozo contigo si así estás. Pero también está la parte que Jesús vino a la tierra a dar. Y no solo a dar dinero, sino a dar una esperanza. A veces digo, bueno, pero yo no tengo nada para dar. No, sí tienes palabra. Una palabra puede impactar la vida de una persona. Un abrazo puede impactar la vida de una persona. Y ahora en estos tiempos, un mensaje puede cambiar la vida de una persona. Cuando lo sientas en tu corazón, ay, siento mandarle esto a alguien, mándalo. Sabrá Dios si le llega o no, pero tú ya lo hiciste, tú lo sentiste en tu corazón. Oye, yo veo a mi amiga triste, órale, un mensajito. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sentir esa empatía si no tomamos nuestra ración diaria de Dios? Tenemos que llenarnos de Él, hermanos, porque eso es lo que Él quiere. Y Dios a mí hablaba en mi corazón eso, y me decía, es que tú tienes que tomar tu ración diaria. No es suficiente con levantarte, gracias por este día. No, es una ración, eso que te llena, esa lectura de la palabra, porque a veces en las carreras y en las prisas se nos va, ¿no? O levantarse temprano, como yo les he dicho en muchas de mis enseñanzas, a mí me cuesta mucho trabajo pararme a orar, la verdad me cuesta mucho trabajo, pero cuando lo hago es un triunfo y el día, miren, me rinde, como ese día que me paré a orar y que lo del coche, del lodo y eso, pero me sentí bien después, dije, bueno, pasó y yo ya no estaba afligida, o sea, me sentí como en ese momento toda desesperada, pero ya después digo, bueno, ya pasó y Dios está conmigo y vi un milagro de Dios en mi vida. Entonces, como leíamos en este Salmo 34:8, probad y ved que el Señor es bueno. Sí dice así, ¿verdad, hermanos? Porque esta es otra versión, me parece. Gustad, ¿verdad? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Esa es una promesa. Entonces, gustad y ved que es bueno Jehová, y Jehová es el pan de vida, Jehová es nuestro maná. Tómate esa porción, hermano, y llévatelo a tu casa, que esta semana puedas tú en la mañana decir, voy por mi porción diaria y vivir un día a la vez. No te preocupes por el mañana, porque tus fuerzas están limitadas para el hoy, nada más. No puedes hacer nada por el futuro, ni tampoco por el pasado, y menos por
por el pasado, hermanos. De verdad, no podemos seguir atormentándonos por ese pasado, que ahí está, que va a estar siempre, porque no lo podemos cambiar. Pero ¿qué pasa? Los que podemos cambiar somos nosotros, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Y cada vez que pensamientos negativos te hagan recordar Egipto, reprende. Reprende, tienes la autoridad para hacerlo, porque Dios nos dio esa autoridad para ahogar serpientes y escorpiones, para aplastarlos. Tenemos que reprender, hermanos. Tenemos tantas armas, pero no las usamos porque no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque no buscamos a Jehová como debe de ser, porque no nos armamos con esa armadura que viene en la palabra de Dios, porque no ayunamos. El ayuno, yo la otra vez se los compartí, es bueno el ayuno, te fortalece, y de repente cuando menos esperas dices, wow, pasó. Sí te costó pues reprimir tu carne y tus gustos, porque sí pasa, ¿no? Pero eso es bueno, hermanos, es bueno porque vamos dando fruto y vamos creciendo, y lo más importante es que lo vamos compartiendo. No nos podemos quedar con lo que tenemos. Como hijos de Dios, todos los que estamos aquí, ¿cuántos años ya llevamos en el Evangelio, hermanos? Les prometo que más de un año, los que están sí ya llevamos, ¿o no? Entonces no podemos quedarnos con lo mismo, no podemos estancarnos. Tenemos que vivir un día a la vez y tomar nuestra porción diaria, hermanos. Y ese es el mensaje que yo quiero compartirles a ustedes. Te pido que te lo lleves y que le pidas perdón a Dios, hermanos, si aún hay queja en tu corazón. Que le pidas perdón a Dios si aún hay algo que te impide tomar tu porción diaria. Si aún hay algo que te impide confiar en Él. Tenemos que ir evolucionando. Tenemos que ir cambiando y mejorando nuestra relación con nuestro Señor. Y te invito a que cierres tus ojos, hermano, en esta mañana, y que si tienes algo en tu corazón, que si tienes alguna aflicción, alguna queja o algún agradecimiento también, lo traigas a los pies de Dios.